saludarles nuevamente. Que Dios me los bendiga en esta ocasión, en esta oportunidad. Gracias damos a Dios por sus bondades, por sus misericordias, a nuestro Dios, a nuestro Padre, que podemos tener la oportunidad de leer su palabra, de escucharla, de profundizar en su palabra eterna y poderosa. Gracias a Dios, Dios bendiga a todos los hermanos de Comunidad Cristiana Casa Veraca en Rafael Delgado, y asimismo a todos los hermanos que nos harán el favor de ver esta reflexión, esta predicación. Me es grato saludarles y comunicarles, ser un instrumento de Dios para transmitir, para comunicar la palabra viva, eficaz, incorruptible e imperecedera. Vamos a meditar en esta ocasión nuevamente en un capítulo o en dos capítulos del libro de Apocalipsis, y vamos a meditar en esta reflexión que lleva por título Expresiones de Adoración, y vamos a basarnos en los capítulos 4 y 5 del libro de Revelaciones o libro de Apocalipsis. Expresiones de adoración. La predicación anterior nos basamos también en el libro de Apocalipsis y estuvimos meditando en las bienaventuranzas del Apocalipsis. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la adoración celestial, aquella visión que tuvo el vidente, el apóstol, el evangelista, el apóstol amado Juan desde la isla de Patmos. Recordemos que fue escrito el libro de Revelaciones aproximadamente alrededor del año 90 después de Cristo en la isla de Patmos, y Juan el Bautista tuvo esta experiencia. ¿Cómo entender el libro de Apocalipsis? Bueno, debemos entenderlo como escenas, como cuadros, como diversos panoramas que el apóstol Pablo fue vislumbrando, observando. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis cambia continuamente de escenas, de panoramas. Podemos entenderlo, ejemplificarlo como si nosotros entráramos a una galería, a una exposición de arte pictográfica, de pintura, donde podemos recorrer esa exposición y ver diversos cuadros, diversas escenas. Asimismo, el Apocalipsis de Juan son diversos cuadros que, si bien no se pueden ordenar cronológicamente, secuencialmente, forman un rompecabezas. Es maravilloso, es extraordinario el género, el estilo literario en el cual fue escrito el libro de Apocalipsis. Entonces, entendámoslo como diversos cuadros, donde en un cuadro se encuentra el ámbito, la esfera terrenal, material, y en otro cuadro podemos ver, podemos leer el ámbito celestial, como lo es el capítulo 4 y el capítulo 5, que nos muestra un cuadro, una escena, un panorama celestial de la adoración en el tercer cielo. Es así como podemos entender el libro de Apocalipsis, y recordemos también, señalemos también que el propósito no solamente es predecir sucesos, acontecimientos, sino también infundir, predecir, infundir consuelo, fortaleza, esperanza, y también advertir los peligros que se pueden cernir sobre la iglesia, desde el primer siglo hasta nuestros días, la iglesia contemporánea. Meditemos pues entonces en este título, en esta predicación, Expresiones de Adoración. La palabra adoración es una palabra que en los originales, tanto en el hebreo como en el griego, significa un acto, el acto de postrarse, de inclinarse ante Dios. Sabemos lo que dice Juan 4:24, lo recordamos: Dios es
espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. La adoración, pues, es la conexión, es la comunión, es la relación que tiene la criatura con su creador. Y esto no debe ser religioso, monótono o rutinario, sino debe ser auténtico, debe ser de carácter espiritual, como Cristo lo enseñó y reveló. Descubrió la verdadera naturaleza de Dios, que no está sujeto a ningún tiempo, no está limitado, no está condicionado a un lugar, sino que Él está donde se le invoca. Meditemos entonces expresiones de adoración. Vamos a basarnos en el capítulo 4, vamos a ir leyendo y vamos a ir extrayendo, vamos a ir mencionando las expresiones de adoración, las exclamaciones de los diversos grupos en el cielo, lo que Juan observó en esa escena del capítulo 4 y capítulo 5 de Revelaciones. Empiezo a leer el capítulo 4, verso 1, y así vamos a ir estudiando hasta puntualizar, señalar las expresiones de adoración. El capítulo 4, verso 1, empieza diciendo la palabra de Dios. Después de esto, miré, y allí en el cielo había una puerta abierta, y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo: sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Juan se enfoca en un solo cielo, donde Dios habita. El libro, la primera carta de Timoteo, capítulo 6, dice que Dios habita en la luz inaccesible. Dice que Juan vio una puerta. Los antiguos, incluidos los judíos, veían el cielo como una gran bóveda cubierta con una cubierta metálica, y que cada vez que llovía se abrían las grandes compuertas para que descendiera la lluvia, descendieran las aguas. Juan dice que vio una puerta, había una puerta, y la voz que le había hablado antes como de trompeta me dijo: sube acá, voy a mostrarte lo que va a suceder después de esto. Sube. No existe ningún texto que evidencie que nadie, sino exclusivamente Juan, en esa experiencia extraordinaria, se le dijo únicamente a Juan: sube acá. Lo que sucederá después de estas cosas, le dice, es una alusión a lo que también experimentó esas mismas palabras el profeta Daniel en el capítulo 2, versos 29 y 45. Significa que se le va a mostrar una serie de sucesos históricos. Así debemos entender el libro de Apocalipsis, una serie de sucesos históricos que se van a repetir en cada época, y también que engloban o encierran la totalidad de la revelación, que parte desde la primera venida hasta su segunda venida. Es lo que debemos entender en cómo el libro de Apocalipsis. Te mostraré lo que sucederá después de esto. Continuemos con el verso 2. Dice el verso 2: al instante vino sobre mí el Espíritu, y vi un trono en el cielo, y a alguien sentado en el trono. Al instante vino sobre mí el Espíritu. En el capítulo 1, verso 10 dice que Juan
experimentó un estado, una condición de éxtasis o trance. En el día del Señor, por supuesto que estaba en esa búsqueda incesante de oración, de comunión, y el Espíritu vino sobre él y él experimentó ese éxtasis. Pero nuevamente vuelve a mencionar en este versículo 2 que al instante vino sobre mí el Espíritu. Es decir, que experimenta una profundidad, mayor intensidad, mayor agudeza o magnitud de éxtasis, por lo que está a punto de vislumbrar, de observar. E inmediatamente, y vi un trono en el cielo. Dado la profundidad de lo que vería a continuación, necesitaba una mayor experiencia espiritual, una profundidad mayor. Vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. Lo primero que ve Juan es un trono ya en su sitio y a alguien sentado en el trono. En el cielo no hay objetos. Debemos puntualizar y debemos aclarar, no son objetos reales en el cielo. La imagen de Dios en el trono es una imagen común en el Antiguo y Nuevo Testamento, donde se habla, se enseña acerca de Dios, respecto de Dios, en un trono. Es decir, hablando de un monarca, de un rey, haciendo esa ejemplificación, haciendo ese ejemplo, esa enseñanza de Dios sentado en un trono. Es lo que Dios le quiere mostrar. Dado ese conocimiento previo que se tenía, no había nada nuevo. Existe un trono que significa autoridad, dominio, soberanía y a alguien sentado. Es decir, quien ocupa ese trono tiene el poder, la autoridad, tiene la jerarquía máxima. Recordemos entonces también que Dios es espíritu. Él no puede sentarse, pero estamos hablando, recordemos, de un cuadro, de una escena, una dramatización, una ejemplificación para mostrar lo sublime, lo eterno, lo incomparable, a algo que podemos nosotros concebir, que nosotros podemos comparar. De hecho, el libro del Apocalipsis habla constantemente, utiliza diversos símiles o comparaciones, y vamos a leerlo a continuación. Entonces Dios no se sienta en un trono. Por lo tanto, también Juan lo único que hace no es describir al que está sentado en el trono, sino lo va a comparar con lo más bello, lo más esplendoroso, lo más sublime aquí en la tierra. Vamos a verlo a continuación. Verso 3. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante. Notemos eso, semejante, parecido, como. Es un símil. Esta figura es un símil, semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Y alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Notemos esto. Juan no pretende mostrar la apariencia física de Dios, pero va a descubrir la gloria de Dios a través de los colores de las piedras preciosas. ¿Cuáles piedras preciosas? Las que él menciona, jaspe y cornalina. Y aquel arco iris que rodeaba se asemejaba a una esmeralda. A través de estas piedras preciosas, él trata de describir
de describir, de explicar lo inexplicable, de descubrir la belleza, la gloria, la majestad, el poder de Dios a través de estos objetos, de estas piedras preciosas. Es lo que está haciendo Juan. El nombre y color de las piedras preciosas en la antigüedad hay una imprecisión y son inexactas. Es decir, no hay un acuerdo, un consenso a veces para poder definir las piedras preciosas. Pero lo que está hablando Juan es de una belleza extraordinaria. Comparar las piedras preciosas en la tierra con la majestad y con la gloria de Dios. Esto es maravilloso lo que está viendo Juan. Empieza a describir ese cuadro celestial, esa visión celestial. El trono mismo no es descrito, únicamente se menciona hay un trono y alguien, pero ese alguien que está sentado tiene un arco iris y todo ese esplendor y belleza. Es más, ni la persona, recordemos que Juan no está explicando detalladamente cómo es la persona, únicamente se remite, se limita a compararla con las piedras preciosas. Por lo tanto, lo que vio Juan únicamente puede ser descrito en términos del brillo de las piedras preciosas. Sigamos leyendo, dice el verso 4. Rodeaban el trono, rodeaban al trono otros 24 tronos, en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y una corona de oro en la cabeza. Juan ve el trono, al que está sentado en el trono, la belleza, e inmediatamente ve alrededor 24 tronos y 24 ancianos. No significa que en el cielo exista tal, pero se le está explicando cómo de Dios parte se desprende toda la autoridad, la jerarquía, el poder y la gloria del universo. En él descansa y se concentra todo el poder y la autoridad. Y esos 24, por supuesto, recordemos la simbología. El libro de Apocalipsis tiene un lenguaje figurativo y está plagado, está impregnado de simbolismos. En este caso, el aspecto numérico se menciona aquí, 24 tronos, 24. 12 significa, es el número de la plenitud de gobierno. Gobierno, soberanía, dominio. Y si a eso lo elevamos, lo multiplicamos, lo sumamos en 2, va a dar 24. Que nos va a indicar 12 más 12, 24, es decir, una perfección de gobierno. ¿Cómo podemos identificar a estos 24 ancianos? Como aquellos de lo que dice Colosenses 1:16, que Dios creó a través de Jesucristo tronos y dominios, sean tronos o dominios, fueron creados por medio de Él y para Él. Ahí está la clave. Estos 24 tronos y 24 ancianos significa que son 24 magistrados a quienes se les ha delegado, se les ha conferido autoridad, dominio para ejercerla. Estos 24 dependen. Dios en su autoridad comparte y delega la responsabilidad, el servicio. Se desprende de ese círculo concéntrico, en esa periferia se van expandiendo los círculos de servicio, de autoridad y responsabilidad. Es maravilloso esto lo que estamos leyendo. Por eso no hay dificultad para entender a los 24 ancianos como un cuerpo de ángeles que ayudan a ejecutar el gobierno divino en el universo. Son 24 ángeles que han recibido autoridad.
¿Sí? Repito, se refiere esto a gobernadores, poderes, autoridades o magistrados que llevan a cabo el gobierno de Dios. Así los podemos identificar. 24, símbolo de perfección de gobierno. Sigamos leyendo ahora el verso 5. Dice, del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Esto es una alusión, nos lleva a una conexión hasta el monte Sinaí, también llamado el monte Horeb, donde Moisés, en ese encuentro, cuando se le entregan las tablas de la ley, ocurren también esos sucesos. Es decir, esto indica también lo que es la gloria, el poder de Dios. Esos estruendos, esos truenos, esos relámpagos indican la gloria de Dios. Dice inmediatamente, y delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Desde la antigüedad se conoce aquel candelabro de 7 brazos llamado menorá, que es el símbolo del Espíritu Santo, los 7 espíritus de Dios, la perfección del Espíritu Santo que guía, ilumina, brilla el Espíritu Santo. El verso 6 dice enseguida, y había algo parecido, recuerde, parecido, semejante, como. Eso debemos tenerlo muy en cuenta. A un mar de vidrio. Ese mar de vidrio indica la santidad, la pureza que está fluyendo, que está emanando del trono de Dios. Hablemos, porque es cristalino. Dice, a un mar de vidrio como de cristal transparente. Y en el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. Está el trono, está el soberano del universo, el Padre de los cielos. A su alrededor tiene 24 tronos con 24 ancianos, y cada anciano con una corona en sus cabezas y vestidos de ropas blancas. Pero adelante de los 24 ancianos hay 4 seres vivientes. 4 es un símbolo de equilibrio. Seres vivientes significa criaturas, es decir, seres de vida. La vida está cerca del trono, del gobierno, de la autoridad, del corazón de Dios. Estos 4 seres vivientes representan la perfección de las criaturas. Y lo dice aquí Juan inmediatamente. Y había algo parecido al mar, el verso 7, estos seres vivientes, dice el verso 7, el primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un toro o un buey, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila en vuelo. 4 seres vivientes que representan la perfección de las criaturas, y cada uno tiene un aspecto diferente. El primero, león, significa autoridad. Toro o buey significa humildad, servicio. Hombre significa voluntad, obediencia. Águila significa libertad o espiritualidad. Y 6 alas significa que tienen la habilidad, la agilidad o la capacidad. Es decir, en estos 4 seres vivientes se concentran las características de los seres vivientes que Dios hizo. La vida. Son 4 seres vivientes. Son representaciones de la obediencia, la voluntad, la humildad, la
libertad y la autoridad del hombre que se le ha dado a la creación, a sus criaturas. Esto es lo que significa. Y llenos de ojos significa que tienen inteligencia, conocimiento. Entonces, repito, este verso 7 nos indica, representa que lo más cerca a Dios es la vida misma. Y a toda autoridad creada, su poder se le ha dado, se le ha conferido para servir a Dios, sirviendo a la vida que Dios ha compartido con sus criaturas. Estamos hablando de aspectos importantes para ir entendiendo, ir desglosando lo que es el libro de Apocalipsis capítulo 4. Ahora sí, conforme vamos avanzando, vamos encontrando las expresiones de adoración. Y entonces encontramos la primera expresión de adoración. Capítulo 4, verso 8. Dice, y cada uno de estos 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba cubierto por ojos, por encima y por debajo de las alas. Ya indicamos qué significa su inteligencia. Y la expresión de estos 4 seres vivientes de adoración es esta a continuación. Y de día y de noche repetían sin cesar. Oigan, y de día y de noche repetían sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esta es la primera expresión de adoración por los 4 seres vivientes que indican, representan o simbolizan la perfección de las criaturas. Santo, santo, santo no significa que Dios sea 3 veces santo, sino es recalcar, establecer que Él es santo, su santidad, su perfección moral, que está apartado, separado de toda corrupción, de toda maldad, de toda violencia. Santo. Estos 4 seres vivientes expresan que Dios es santo, 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 y no cesan de decirlo día y noche. E inmediatamente hablan de los títulos de Dios, los títulos de Dios. Dicen que Él es el Señor, Dios Todopoderoso. Señor, Él es el dueño, Él es el gobernador, Él es el amo del todo, de todo el universo, de todo lo que existe, de todo lo que hay. Él es Dios, Él es fuerte, poderoso. En el original significa fuerte, poderoso. Y dice también, Él es todopoderoso, Él es Señor, Señor Dios Todopoderoso. Él es el todo suficiente. En el original es el Shaddai. Él es el Señor, Él es el Adonai, Él es el Elohim y Él es el Shaddai, lo que está diciendo en el original. Estos 4 seres vivientes expresan su adoración con estas palabras. Con estas palabras. Estos 4, ya sea serafines o querubines, tal cual se menciona en Isaías 6, 2 y 3, son las mismas palabras que ellos están expresando. ¿Qué está ocurriendo en este momento en el cielo? Adoración. Expresiones de adoración. Lo que están diciendo ellos es que están exaltando su santidad, su autoridad, su soberanía, su eternidad y sus promesas de que habrá de regresar. Por eso dice, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. La primera expresión de adoración son de los 4 seres vivientes. Seguimos leyendo la palabra. El verso 9. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria,
honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. El verso 10 dice, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y rendían sus coronas delante del trono exclamando. La primera expresión de adoración es de los 4 seres vivientes, pero la segunda expresión de adoración es de los 24 ancianos. De los 24 ancianos en el verso 11, que dice lo siguiente: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Los 4 seres vivientes expresan adoración. Ahora los 24 ancianos se suman y expresan, exclaman su adoración. Ellos hablan, los 24 ancianos hablan, lo adoran por la gloria de sus obras creadas. Los 4 seres vivientes lo adoran por sus atributos, pero ellos, los 24 ancianos, lo adoran por sus obras creadas. Es decir, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué magníficas expresiones de adoración. Los 4 seres vivientes y ahora los 24 ancianos. Por tu voluntad existen. Dios decidió crear el universo, todas las galaxias, los sistemas solares. Fue decisión de Dios, fue la resolución de Dios. Decidió crear un planeta Tierra con todas las condiciones de un hábitat para poder existir, sobrevivir, un lugar habitable con todo lo necesario para la existencia y subsistencia. Todo lo que vemos tiene inteligencia, diseño, belleza, orden, armonía y debe su existencia a un ser poderoso. Desde la partícula más pequeña, desde los quarks, protones, neutrones, desde el microcosmos hasta el macrocosmos, toda la belleza, la perfección, armonía, todas las constantes del universo están finamente ajustadas. Si una constante de ellas tan solo se moviera una fracción ínfima, pequeña, todo sería un desorden. Lo que están diciendo los 24 ancianos, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Dios es el diseñador, es el creador, es el sustentador de todo. Él es uno de los argumentos lógicos, filosóficos para demostrar la existencia de Dios. Es el diseño inteligente. Todo lo que vemos tiene un diseño inteligente que demanda y exige que se tenga un creador atemporal, un creador inmaterial, eterno y personal. Dios el Padre es la causa incausada, es el diseño inteligente donde todo está en una armonía. Qué estupendo, qué maravilloso. Por eso lo alaban los 24 ancianos. Seguimos leyendo. Termina entonces el capítulo 4, inicia el capítulo 5, pero recuerde que la Biblia originalmente no tenía capítulos. ¿Cuál es el propósito de los capítulos? Bueno, segmentar, fraccionar o dividir para poder estudiar, para poder memorizar o para poder ubicar algunos textos. El panorama, el escenario, el cuadro sigue, no cambia, es el mismo cuadro. Seguimos en esa visión celestial, en esa adoración.
Ahora vamos a leer el capítulo número 5, verso 1. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ¿sí? Repito, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. Dice el verso 2. También vi un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Verso 3. Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hubo nadie capaz de abrirlo ni examinar su contenido. Verso 1 habla de un rollo y esa es la traducción correcta. Otras traducciones comentan que es un libro, pero se habla de un rollo porque no se había inventado lo que es el libro como lo conocemos en su forma códice, ya en un volumen, ya empastado, ya encuadernado. Se habla de un rollo como lo que se usaba en ese entonces, de papiro, pergamino, un rollo escrito por dentro y por fuera, es decir, que representa la plenitud del consejo y la omnisciencia divina. Ese rollo contiene el conocimiento, lo que Dios sabe que va a ocurrir, pero solamente en su soberanía, en su poder, Él lo tiene, lo sabe, lo conoce. Recuerde cómo definimos qué es la omnisciencia. Dios conoce el futuro, incluso lo revela, mas no lo determina. Pero ahí está en su conocimiento todo en ese rollo. 7 sellos, 7 símbolos de perfección, plenitud. Esos 7 sellos vienen a representar plenitud de revelación, conocimiento que está perfectamente sellado. Y dice inmediatamente que ni en el cielo ni en la tierra nadie era capaz de abrir el rollo, dice el verso 3. Esto demuestra la inutilidad total de los ángeles, de los seres humanos, para cumplir la voluntad de Dios. Nadie es digno. La rebelión les ha afectado a todos, a todos. Vamos a seguir leyendo. Dice el verso 4 de este capítulo 5. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Verso 5. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. El león de la tribu de Judá, que es el león conquistador de la tribu de Judá, la raíz de Judá, del linaje, estirpe o descendencia de David, le empieza a decir: Él ha triunfado, Él ha prevalecido, Él está como vencedor. Y en el Apocalipsis también, recordemos que la figura prominente, de hecho, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Esto cobra mayor importancia y relevancia porque las últimas palabras de Cristo están registradas en este libro. 28 veces a lo largo de los 22 capítulos se habla del Cordero de Dios. Por eso dice el verso 6, entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía ser sacrificado, y tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora aparece el Cordero como sacrificado, no muerto, sino vivo en pie. Tenía la evidencia de que se había sacrificado, se había degollado, pero que estaba en pie, estaba vivo. Él fue quien venció, el que ha prevalecido, quien ha triunfado. ¿Cómo? Se le muestra de un cordero. Primero un león, pero no es el león, sino es el cordero que ha vencido.
venció en el Calvario a el pecado, al enemigo y a la muerte, con la evidencia del sepulcro vacío. Y dice que tenía 7 cuernos, 7, número de perfección, cuernos, autoridad. Es decir, tiene la perfección de autoridad. Y 7 ojos, perfección de conocimiento, de omnisciencia. Ese es el Cordero de Dios que aparece ahora en este cuadro, en esta escena. Y dice que también esos 7 ojos son los 7 espíritus. Habla del espíritu de inteligencia y los 7 espíritus de poder. El Espíritu Santo. El verso 7. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El Cordero, recordemos que es el sacrificio perfecto por el pecado, ha vencido. El verso 7, el Padre tiene el rollo y es quien imparte la revelación de las últimas cosas solamente, exclusivamente al Hijo, a nadie más. A nadie más. Dice que de la mano derecha. ¿Qué significa? ¿Que Dios tiene una mano? Por supuesto que no. Se está hablando de Dios de forma humana. Esto es un antropomorfismo. Antropos, hombre, morfos, morfeo, forma. Se habla de Dios como si tuviera miembros, partes humanas. Mano derecha significa, describe el poder y la autoridad. ¿Sí? Describen eso. Es decir, se le delega poder y autoridad a Cristo. La autoridad. Son todos estos elementos tan extraordinarios que vamos aprendiendo. Sí, repito, mano derecha es un antropomorfismo bíblico para describir el poder y la autoridad, ¿sí?, de Dios. Ahora, sigamos el verso 8. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Miren qué escena. Y cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Arpas, cítaras, oliras eran los instrumentos tradicionales para la entonación de los salmos desde la antigüedad, para las alabanzas y los cánticos de los salmos. Y ahora vamos a encontrar la tercera expresión de adoración. La primera son los 4 seres vivientes, la segunda son los 24 ancianos, y la tercera expresión de adoración que ubicamos y localizamos en este capítulo 5 viene en el verso 9 y el verso 10. Leemos capítulo 5, verso 9. Y entonaban este nuevo cántico. Hasta ahora no se había escuchado un cántico, solo eran expresiones o exclamaciones. Ahora empieza el cántico. ¿De quiénes? De los 24 ancianos, y los 4 seres vivientes se unen, se suman para expresar esto. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y de ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Aquí está la tercera expresión de adoración al que está sentado en el trono, al Cordero de Dios. Al Cordero, porque fue sacrificado, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste. Por el sacrificio lo adoran ambos. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes adoran al Cordero por comprar, redimir a todo aquel que lo ha aceptado.
El nuevo cántico es entonado, repito, al Cordero Redentor. Hasta ahora, repito también, nadie había cantado, solo habían dado voces. Ese magno culto empezó con 4 voces y se le agregaron 24. Ahora son 28 voces adorando y cantando. La cuarta expresión de adoración la encontramos enseguida. Ahora se van a sumar los ángeles, los mensajeros, aquellas criaturas de Dios. Leemos lo siguiente, la cuarta expresión de adoración, capítulo 5, versos 11 y 12, que dice lo siguiente: luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono. Todo gira en derredor del trono, ¿sí? Observe, el trono, los 4 seres vivientes cerca, los 24 ancianos, y enseguida en la periferia ahora están los ángeles. Y estos ángeles, dice, estaban alrededor, y de los seres vivientes y de los ancianos, el número de ellos era millones, era millares de millares y millones de millones. El verso 12, y cantaban con todas sus fuerzas. No era un canto débil, no era un canto débil, minúsculo, ínfimo, era un canto con toda la fuerza. Oiga esto, cantaban con todas sus fuerzas. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Los 4 seres vivientes exclaman, expresan. Los ancianos expresan. Los 4 seres vivientes, los 24 ancianos expresan, y ahora también los ángeles cantan fuertemente, cantan con todas sus fuerzas. Exaltan la dignidad del Cordero de recibir estos 7 atributos. ¿Cuáles 7 atributos? De recibir el poder, la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. No dejan nada pendiente en la atribución de la alabanza. Expresiones de adoración. Este cuadro encontramos la adoración celestial, donde cada expresión tiene una originalidad, tiene una peculiaridad de cada uno de estos grupos, estos círculos concéntricos, desde que parte del centro, desde la autoridad, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, los ángeles. Y ahora, en la última expresión de adoración, se van a incorporar todas las criaturas, la creación universal. Expresiones de adoración. La adoración, por último, la adoración de la creación universal. El verso 13 y 14 dice: y oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar. A todos, oiga, a todos en la creación que cantaban. Sigue el cántico. Cantan los 24 ancianos y seres vivientes. Cantan los ángeles y ahora canta toda la creación. Este es el cántico al que está sentado en el trono y al Cordero. Sean la alabanza y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaron: amén.
y los ancianos se postraron y adoraron. Ya los ancianos anteriormente se habían despojado de sus coronas y las ponían al servicio. ¡Qué maravilloso! Que toda autoridad que reconoce que no hay una autoridad máxima por sobre todo el cosmos y el universo que solo la de Dios. Que ninguna influencia, posición, jerarquía o estamento está por encima de Dios. Toda la creación se suma y canta y dice al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. Cada criatura en un círculo antifonal aún más extenso y más allá del círculo de los ángeles, se unen en un coro universal de alabanza a Cristo por parte de toda la vida creada. Toda la creación es una expresión del hecho de que el señorío de Cristo es universal. El señorío de Cristo es universal. Observe que todas las criaturas expresan adoración al Cordero. Observe eso. O sea, Cristo no se postra delante. Él no adora a ninguna criatura. Él, por ser preexistente y autoexistente, lo que está enseñando Juan es esa revelación de la Trinidad. La enseñanza de la Trinidad aquí se ve revelada. Es decir, que Cristo no fue un ser creado. Él también recibe adoración al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. Esto es revelador. Esto es tan grande, tan fascinante, que aquí se aclara que Cristo no es un ángel, no fue creado, sino que Él recibe adoración de toda la creación, de todos los que están ahí en ese cuadro. ¿Sí? Cristo no se postra, no adora, Él recibe adoración. Entonces encontramos en este capítulo 4 y capítulo 5, 5 expresiones de adoración. La adoración de los 4 seres vivientes, la adoración de los 24 ancianos, la adoración de los 4 seres vivientes aunado a los 24 ancianos, la adoración de los ángeles y la adoración de la creación universal. Adoremos, magnifiquemos a Dios, exaltemos a Dios. Estas expresiones fueron registradas para que tú y yo, como iglesia, como hijo de Dios, como redimido, como adoptado, como injertado en la vid, como hijos de Dios, con esa conciencia, con esa necesidad para adorar, entendamos que fuimos diseñados, tú y yo, para adorar, para conectarnos con Dios, para adorarle por su belleza, por su esplendor, por su gloria, por su poder, por su autoridad, porque Él decidió y por su voluntad existe todo. Por Él existe todo, sean tronos o dominios, todo fue creado por medio de Él y para Él. Debemos postrarnos, arrodillarnos. La adoración es una actitud interna que nos demanda también una actitud externa. Expresarle a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón y utilizando estas expresiones de adoración. No podemos dejar, es una necesidad imperiosa, urgente, como lo dice el Salmo 63. Mi alma tiene sed de adorar, de bendecir, de exaltar. Adoremos a Dios
genuina, auténticamente, verdaderamente, como Él es digno. Estas expresiones, usémoslas, ocupémoslas para bendecir y adorar a nuestro Señor. Estas expresiones son una gran revelación para ti y para mí como iglesia. ¿Cómo debemos adorar? Expresándolo de esta manera, cantando no con una intensidad baja, sino con una fuerte voz, como lo hacen todos estos integrantes, todos estos aspectos que hemos mencionado. Cantemos a Dios, adoremos a Dios con intensidad, adoremos a Dios con nuestra voz, con nuestra garganta, con todo nuestro ser, en espíritu y en verdad. Lo que estamos haciendo es solamente prepararnos para hacerlo por la eternidad. Cantemos a Dios, agradezcamos a Dios, levantemos, magnifiquemos su nombre, porque Él es digno, Él es hacedor, creador, santo, santo, santo. No cesan de decir los 4 seres vivientes de día y noche, como aquellos querubines de Isaías. Tú y yo, no cesemos en medio de esta contingencia, no cesemos de adorar, no dejemos de adorar, no dejemos, sino adoremos más, adoremos más, adoremos más, elevemos nuestra oración, porque nuestra fuerza, nuestra ayuda, nuestra esperanza, nuestra fortaleza solo está en Él. Adora, ocupa estas expresiones. ¿Qué puedo decirle? Lee estas expresiones, memoriza estas expresiones y exclamémosle a Dios: Señor, tú eres todo. Él es Cristo y el Cordero de Dios, y el que está sentado en el trono merece toda nuestra adoración. Valoremos estos momentos en casa y cuando estemos como comunidad, cuando estemos como iglesia, adoremos comunitaria, colectivamente, a viva voz, a voz de cuello, que se escuche que nuestro Señor es digno y merecedor. Te invito ahí a donde estás, a que oremos y que adoremos a nuestro Dios, que reconozcamos que de Él solamente es toda autoridad, toda soberanía, toda gloria y todo poder. Cierra tus ojos ahí donde estás, vamos a orar. Padre bueno, bendito y suficiente eres, gracias. Tu palabra es excelsa, es sublime, es maravillosa. A través de esa experiencia que tuvo el apóstol Juan, tú y yo podemos entender esas expresiones de adoración. Podemos ocuparlas. Podemos saber que toda autoridad está en el trono, pero sobre todo el que ocupa el trono. De ahí surge, emana, se origina toda autoridad, todo poder y toda gloria. Gracias, Señor, damos a ti y reconocemos que tú eres Señor, tú eres creador. Podemos decir que tú eres santo. Decimos, tú eres santo, santo, santo. Señor, Dios todopoderoso. Tú eres fuerte, tú eres suficiente. Tú creaste los cielos y por tu voluntad existen y fueron creadas. Porque tú lo decidiste, nos amaste y nos compraste a precio de sangre, Señor. Y por eso te alabamos y bendecimos, como lo hacen también los ángeles. Porque tú nos compraste, tú nos redimiste. Toda gloria, toda honra, todo poder, toda majestad, todo reino, todo imperio es para ti, Señor. Solamente cantamos, adoramos, bendecimos. Y lo hacemos también, y lo haremos con esos instrumentos. Y elevaremos nuestras expresiones, declararemos tu poder, tu majestad. Digno es el Cordero,
y digno es el que está sentado en el trono. Gracias, Padre Santo. Adoremos a Dios, cantemos, levantemos nuestras manos, digamos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nada ni nadie se compara a su belleza, a su esplendor. Él es único, Él es digno, Él es vencedor. Él ha vencido. Y como creyentes, como hijos de Dios, debemos adorar. Adorar, adorar. Deleitarnos en su palabra, como dice el Salmo 37, verso 4. Deleítate a sí mismo en Él, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cantemos, adoremos a Dios desde el primer momento en la mañana hasta que vayamos a dormirnos, acostarnos, adoremos, tributemos a Dios toda alabanza y adoración, porque nuestro Señor vive y reina para siempre. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias a Dios por esta palabra que podemos compartir. Escúchala, vuelve a leer estos capítulos 4 y 5 y gózate en la palabra. Adora a Dios. Expresiones de adoración. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes su paz. Gracias a Dios por su palabra. Seguiremos meditando, analizando y profundizando y sobre todo aplicando, viviendo esta palabra viva y eficaz. Nos vemos en un próximo video. Que el Señor te bendiga.